amigas y amigos, ¿qué tal? Yo soy Paola Patiño, guitarrista, y en este video les quiero compartir una idea para estudiar que en su momento me surgió pensando en cómo mejorar mi improvisación. Para este video cuento con que conoces escalas mayores, escalas menores, conoces la pentatónica, sabes que hay varios mapas sobre el mástil y conoces la escala blues. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo nota blues? Tú podrás pensar, escala pentatónica, escala menor, sí, las conozco, dame más. Y yo te pregunto, ¿qué también conoces las escalas que conoces? ¿Eres consciente de lo que haces mientras las tocas? ¿Eres capaz de reconocer los grados? ¿Puedes crear un patrón y llevarlo por todo el mástil sin necesidad de detenerte a pensar en la escala? ¿Puedes digitar la escala en cualquier región desde cualquier cuerda, empezando con cualquier dedo de tu mano? Si respondiste sí a todas las anteriores, vale, genial, perfecto. Si quieres quédate porque te puede interesar el ejercicio. Pero si no, tal vez te pase lo que nos ha pasado a muchos guitarristas, y es que tenemos agujeros negros en determinadas secciones de la guitarra. ¿Vale? Regiones del mástil donde no nos ha cargado el Google Maps. Por esto, la idea que te quiero compartir es tómate el tiempo de apropiarte de la escala que vas a utilizar en tu improvisación, ¿vale? De ponerla sobre todo el mástil. Te comparto entonces un muy sencillo ejercicio que te puede ayudar a fortalecer estas escalas y a hacerte más familiar con el diapasón, ¿vale? Vamos a estar en la tonalidad de la menor. Comenzamos. Sabemos que en nuestro instrumento tenemos 5 mapas de la pentatónica menor, ¿vale? 5 formas de tocar la escala, una para cada región de la guitarra. Que sí, nos podemos relacionar a cada modo de la escala. Que suenen al modo ya es otra cosa, pero de eso hablamos después, ¿vale? Y esto aplica no solo para los modos de la pentatónica, sino para los modos de cualquier escala. Pero por ahora, 5 mapas de la pentatónica. En la menor, esos 5 mapas son, rápidamente, empezamos traste 5 cuerdas 6, la, son mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, y mapa 5. Ahora, lo que vamos a hacer es movernos de un mapa a otro, esta típica idea de subir por un mapa y bajar por el otro, pero lo vamos a hacer un poquito más interesante combinando con la escala blues. De vez en cuando vamos a poner la nota blues y poniendo un patrón. El patrón es el siguiente, un patrón de 6 notas que lo vamos a tocar en tresillos. Pa, 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 pa. Luego nos devolvemos una cuerda y lo volvemos a hacer. Y una vez lleguemos a la nota más aguda del mapa, esta notica aquí, en el caso del mapa 1, vamos a hacer un slide a la nota más aguda del siguiente mapa, que sería este re. Y nos vamos a devolver sin patrón en corcheas shuffle, a tresilladas, incluyendo la nota blues cada vez que podamos. Recordamos que la nota blues es el 5º grado bemol, algo así. ¿Vale? Cada vez que la podamos tocar, la tocamos. Por ejemplo, aquí y aquí. ¿Vale? La digitación, lo que te parezca más apropiado, a lo que estés acostumbrado ya tal vez. Yo te propongo esta. Aquí encontrar esta nota blues aquí. ¿Vale? Me parece más sencillo a mí. Y ese es el esquema del ejercicio. Sencillo, ¿vale? Yo estoy poniendo un poquito de palm muting en el patrón. Hombre, incluye palm muting, incluye vibratos. Disfruta lo que haces, disfruta el ejercicio. 1, 2, 3, 4. Una vez llegamos a la nota más grave de este mapa, voy a subir a la nota más grave del siguiente mapa, ¿verdad? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a subir con el patrón. Voy a hacer un slide a la nota más aguda del siguiente mapa. Y voy a bajar en corcheas shuffle, incluyendo la nota blues cada vez que pueda. Vale, y ahí seguí, luego con el mapa 5. Y volví a terminar aquí en el mapa 1, una octava arriba. Y lo que hago aquí es volver a comenzar el ejercicio, pero esta vez descendiendo. Comienzo con el patrón,
2, 3, 4. Toco completo el ejercicio, una vez más, un poquito más rápido para que cuando lo tengas lo toques conmigo. Vale, y de esta manera tenemos un poquito más clara la distribución de las notas de nuestra pentatónica menor a lo largo de todo el mástil. La idea es que seamos conscientes de qué nota estamos tocando en cada mapa, ¿vale? Saber que esta es la tónica, que esta es la tercera, ¿cierto? Tercera menor, el cuarto grado, el quinto grado, que la nota blues está aquí, que es una nota de paso entre el cuarto y quinto grado, ¿vale? Y ser capaces de reconocer todo esto en todos los mapas, saber ubicar la nota blues en todos los mapas. Esto nos va a ayudar mucho en nuestras improvisaciones. Variación 1. Si estás comenzando y todavía no tienes muy claros los mapas, sobre todo el mástil, te sugiero que progresivamente vayas aumentando los mapas. Comienzas con 1, patrón y nota blues, luego pongas el otro, luego el tercero, el cuarto y el quinto, progresivamente, y asegurándote de cubrir todas las posibilidades, ¿vale? Que en todos los mapas seas capaz de hacer el patrón descendente y ascendente y seas capaz de incluir la nota blues descendente y ascendente. Variación 2. Si quieres agregarle algo de dificultad extra, prueba mover el patrón de 6 notas, no por cuerda, sino por grado de la escala. Por ejemplo, ¿vale? Algo así. Esto es más a nivel técnico. Otra variación sería crea tus propios patrones, ¿vale? Para intermedios, avanzados y principiantes. Todos podemos crear un patrón con esa pentatónica y llevarlo. Eso realmente nos va a ayudar a interiorizar la escala. Y la última variación, súper recomendable, bájale al metro y toca la escala diciendo el nombre de la nota, ¿vale? En voz alta y pruébalo por muchas tonalidades. Esta última variación nos va a ayudar mucho a apropiarnos realmente de la escala y a reconocerla en el mástil. Y sobra decirlo, precisamente en la última variación se nota. Pero lo digo por si acaso, piensa en la nota que estás tocando, sé consciente del grado. Hagamos una prueba. Vas a pausar el video cuando yo te diga y vas a tocar una escala menor pentatónica, la escala de la menor pentatónica. La vas a tocar desde el segundo traste de la cuerda 4. Vas a empezar desde el Mi. ¿Listo? Páusalo ahora, sin pensar, tócalo. ¿Ya? ¿Seguro? Cuéntame qué tal te fue en los comentarios y de ser necesario, estudia esto también, ¿vale? Las relaciones interválicas entre cada grado de la escala. Sin prisa, mapa por mapa, nota por nota, conscientemente, ¿vale? Y luego empiezas a subirle la velocidad y a mecanizarlo, como todo. Llévate esta idea a otras escalas, llévate esta idea a arpegios, inversiones, ¿vale? Como siempre, yo doy ideas. Y esto es todo por ahora. Si les fue útil la información, déjenmelo saber con un me gusta, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Hasta luego.